Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en una nueva clase, la segunda después de las vacaciones de invierno. Y como habíamos dicho y les dije en la introducción, hoy vamos a arrancar a acercarnos de a poco, tras varias clases, a la figura de la Santísima Virgen María y a la devoción que despierta en nuestra iglesia, en la iglesia católica, ¿no? Que tiene su razón de ser, no es una cuestión caprichosa. Realmente hablar de María y esta clase sobre María vale la pena, no tanto por lo que vayamos a aprender de ella, sino vale la pena por ella misma, por acercarse a ella misma, por conocer su persona y sobre todo por conocer aquellas cosas que Dios ha hecho en María, esas obras que Dios ha hecho en María y que el Espíritu Santo nos ha ido revelando en la iglesia a través de la historia, primero a través de los evangelios y luego a través de la tradición, nos ha ido revelando esa obra maravillosa que Dios hizo en esta hija predilecta, en esta hija elegida que fue la Santísima Virgen María. Y hoy día vamos a pensar en ella, no solamente en su papel de Madre de Jesús, sino también nos vamos a acercar a este misterio de que la llamemos también Madre de la Iglesia, ¿no? Evidentemente, lo que sabemos y el primer acercamiento que podemos hacer a la Santísima Virgen María es por la relación con Jesucristo, ¿no? Fue su madre. Como bien lo dice San Pablo en la carta a los Gálatas, dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, el tiempo fijado por Dios para este hecho maravilloso y sin precedentes, Dios envía a su propio Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Hay como un doble paréntesis en esta frase. Él, siendo Dios, se hace hombre, entonces se somete, digamos, a la ley, ¿sí? Como cualquier hijo de hombre, para redimir a todo el resto de sus hermanos, nosotros que también vivimos bajo ese mismo yugo, y hacernos hijos. Él se hace hijo de esta mujer para que nosotros fuéramos también hijos por adopción. Este ser hijos por adopción es ser hijos por adopción de Dios, ¿sí? Porque Él, siendo Dios, se hace nuestro hermano y entonces su Padre pasa a ser nuestro Padre también por adopción. O sea, en Jesucristo somos hijos de Dios y también somos hijos de la Santísima Virgen María. Y si nos acercamos al Evangelio y a los escuetos datos que van dando los distintos evangelios, los 4 evangelios sobre María, vamos a ver que podríamos decir en su biografía, no hay gran cantidad de datos ni grandes datos relevantes. De hecho, recoge muy pocas palabras específicas de María el Evangelio, ¿sí? La vemos a María como una chica israelita, joven, como cualquier chica de su época, soñaba con ser la madre del Mesías, con ser la madre del Salvador, ¿sí? Y como cualquier jovencita, se estaba creciendo y preparándose para el matrimonio, y era una mujer que conocía las Sagradas Escrituras y oraba, y en una de esas oraciones el ángel de Dios se le presenta y le dice de parte de Dios que ha sido elegida para ser la madre. Ella acepta, ¿no? Ella acepta. También vemos otro dato en el Evangelio, que ella está comprometida con el joven José, ¿sí? Un hombre también israelita, de la casa de David, de la familia de David, dicen los Evangelios. Este José, que por ahí se traduce como carpintero o como artesano, la palabra que se usa es tectón, que tiene más que ver que con el carpintero actual que nosotros conocemos, más bien aquel artesano que era capaz de arreglar cosas en una casa o incluso de hacer una casa, un techo y demás, ¿sí? Y bueno, y así vemos también la relación de María con su niño, cómo ambos, José y María, son respetuosos de la ley, y lo hemos visto que van hacia Belén porque el emperador se le había ocurrido hacer un censo y tenían que ir a la ciudad de origen del marido, en el caso de una familia, del esposo, del padre de familia, y como José era descendiente de David, van a Belén porque Belén es de donde era originario el rey David,
si lo recuerdan ustedes cuando lo vimos en primer año. Y entonces se los ve respetuosos de la ley, y allí nace Jesús, y luego también cumplen con las prescripciones de su religión, de la religión judía, de presentar al niño en el templo y de circuncidarlo al 8º día. Los vemos también en otro momento yendo a Jerusalén en las fiestas de peregrinación de la Pascua junto con la familia para celebrar la Pascua. Y en un momento nos dice Lucas un par de veces, María, todas las cosas que iba viendo y viviendo con su hijo, las guardaba en su corazón, como que ella atesoraba todas esas experiencias que iban pasando y las guardaba en su corazón. Y de repente, María, cuando ya Jesús empieza su vida pública, desde el día en que fue bautizado por Juan Bautista, María como que desaparece del Evangelio y aparece así en algunas contadas ocasiones, como por ejemplo la vemos en las bodas de Caná, diciéndole a Jesús, mirá, se les ha acabado el vino. Después en otro momento del Evangelio vienen a decirle, allí están tu madre y tus hermanos que te andan buscando. Y luego la vemos al pie de la cruz, como nos cuenta Juan, ella, la única, habiéndose casi escapado todos los apóstoles y quedando nada más que Juan ahí agarrado a María al pie de la cruz, ella está firme hasta el último momento de la entrega de su hijo. Y después el mismo Lucas nos cuenta al principio del libro de los Hechos de los Apóstoles cómo María permanece en oración con la comunidad cristiana y con los apóstoles allí a la espera de la venida del Espíritu Santo. Por eso también recordamos este hecho de la venida del Espíritu Santo sobre María con los apóstoles y otras mujeres. Como ven, todos estos pequeños datos de María nos van haciendo como una pincelada, ¿sí?, de aquella obra y aquella participación de María, donde María parece que está como en un segundo plano durante toda la vida pública de Jesús. Y luego la Iglesia, en su reflexión teológica y en la reflexión de la palabra, va a ir madurando el lugar que ocupa María en esto, ¿no? ¿Y por qué? Porque cuando hablamos de la maternidad de María, obviamente con relación a Jesús, a Jesucristo, no estamos hablando solamente de una maternidad biológica, ¿no? Como si simplemente Dios hubiera elegido a María nada más que como una especie de escalera para poder bajar y hacerse hombre y listo. Y ahí termina todo lo que tiene que ver con su función. No, ese no son los estilos de Dios, ¿sí? Por empezar, ¿sí? Cuando Dios llama para una vocación, esa vocación dura para toda la vida, ¿sí? Entonces, en María también vemos que ella es madre porque ella ha escuchado esa palabra de Dios y esa palabra de Dios realmente se ha hecho carne en su vida, ¿sí? Realmente ha tenido a su hijo, ¿no? Pero ha cumplido la voluntad de Dios. Este Dios que le dice que va a ser la madre de su hijo y ella dice, sí, que se haga en mí según has dicho. Entonces en ella se cumple ese dicho, ese decir de Dios, se cumple verdaderamente, como va a decir Jesús más adelante, ese día que dicen, feliz tu madre que te dio de mamar, y él dice, mejor, más feliz los que escuchan la palabra de Dios y la practican. No es que estaba diciendo, no, mi mamá no es feliz, al revés, estaba diciendo, ella es mucho más feliz por haber escuchado la palabra de Dios y haberla puesto en práctica que incluso por ser mi madre biológica, ¿sí? Entonces, ese es el sentido pleno de lo que significa que María sea la madre de Jesucristo, ¿sí? Y hay algunas claves de interpretación que podemos encontrar en los evangelios. Una de ellas son los 2 primeros capítulos de Lucas, lo que llamamos el Evangelio de la Infancia en Lucas. Y otras 2 escenas que podemos también ver son la de las bodas de Caná, que hacíamos referencia hace un rato, en Juan 2, y María al pie de la cruz, en Juan capítulo 19. A partir de aquí, quiero que estas pantallas las copien en carpeta, prolijamente, con la fecha, con la frase de la semana y demás. Y yo les voy a dejar el PDF para que les sea también más fácil copiarlo, ¿sí? Entonces vamos a ver un pequeño repaso por estos 3 relatos que decíamos recién. La Anunciación, este ángel enviado por Dios como una especie de ministro de Dios que viene a traerle las palabras del Señor, ¿sí? Y a decirle que ha sido elegida para ser la madre del Hijo de Dios
tal como anunciaban los profetas. O sea, en María se da el cumplimiento de todo el anuncio de los profetas del Antiguo Testamento que veíamos el año pasado, de Isaías sobre todo, que decía, una virgen va a dar a luz un hijo, ¿sí? Y entonces ella acepta ser la madre y libremente dice que se haga en mí como tú has dicho. O sea, Dios le presenta su plan y ella libremente acepta. De ninguna manera Dios jamás, ni a ella ni a nadie, va a ir contra tu libertad. Siempre Dios te va a proponer y está en nosotros el decir sí o el rechazar esa propuesta. María dijo que se haga en mí como tú has dicho. Más adelante la vemos a María ya embarazada yendo a visitar a su prima Isabel, la madre de Juan Bautista. Y allí Isabel la recibe, ¿no? La recibe y le dice, bendita tú que has venido. ¿Quién soy yo para que me venga a visitar la madre de mi Señor, la madre de Dios? Señor y Dios, Señor es palabra que significa Dios en la Biblia, ¿no? Entonces allí María dice que, porque Isabel le dice, el niño saltó de alegría en mi seno, ¿no? Y entonces María despliega una oración muy bonita que la conocemos como el Magnificat o el canto de María. Magnificat porque la primera palabra, mi alma canta, en latín se dice Magnificat, ¿sí? Ese canto de María es casi es la oración de María y es casi la primera evangelizadora, la primera que habla de que su Hijo, que es Dios, ha venido a liberar a los humildes, a los pobres, a los hambrientos, a los necesitados, y ha venido a cumplir las promesas de todos los profetas anteriores, desde Abraham hasta Juan el Bautista, ¿sí? Y entonces acá la belleza de este canto de María, que está recogido allí en el capítulo 1 de Lucas, del versículo 46 al 55, que les voy a pedir que, porque es bellísimo aparte, para que lo lean y lo aprendan, es muy bonito, que lo copien en la carpeta, el texto este del Magnífica, que empieza con las palabras estas que están en esta estrella. Mi alma canta la grandeza del Señor, así dice María. Y ojalá nosotros pudiéramos decir lo mismo. Y por último decíamos que como clave para comprender el papel único de María, la escena de la cruz, el momento cúlmine de la redención, o sea, el momento más importante de la vida de Cristo. Si ustedes recuerdan cuando decíamos de qué hablan los evangelios hablan básicamente el anuncio de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, ¿sí? Y allí, en ese centro, el carigma, en ese mensaje central del Evangelio, allí está María al pie de la cruz. Y al pie de la cruz, Jesús mira a su madre y le dice, madre, aquí tienes a tu hijo. Mira al apóstol Juan que está al lado de María y le dice, aquí tienes a tu madre. Si ustedes se fijan, si, como dicen algunos, no, esto lo único que significa es que Jesús le quiso dejar la madre a un amigo porque se iba a quedar sola porque él se moría. Entonces hubiera dicho primero, Juan, llévate a mi madre. No, fue al revés. No le dejó la madre a Juan, le dejó Juan a la madre, porque a ella le dice primero, aquí tienes a tu hijo. Y después le dice a él, aquí tienes a tu madre, no a mi madre, aquí tienes a tu madre. Allí, en la cruz, en el momento que se está sucediendo la redención del género humano, Jesús dice estas palabras que no son palabras al pasar. Imagínense que él está con todo el sufrimiento muriéndose. No era momento para preocuparse por dónde iba a dejar la madre. Evidentemente lo que está diciendo tiene una connotación mucho más profunda y trascendente, ¿sí? Y entonces es aquí cuando le dice a nosotros, a los hijos, aquí tienes a tu madre. Y aquí queda María a cargo de los hijos de Jesús, a cargo de los hijos de la iglesia. Y por eso es que si nosotros, que somos los hijos de Dios, formamos la iglesia, ella, que es la madre de la cabeza de la iglesia, que es Jesucristo, es también madre de todos los miembros, y por eso es que decimos que María es madre de la iglesia. ¿Sí? Como ven, estos tres pasajes, ¿sí?, en los cuales no queda ni escondido ni sublimado el papel de María, sino que se la ve como lo que es, una joven
humilde, joven judía, modesta, que va al servicio de su prima cuando su prima lo necesita, que está con su hijo cuando su hijo lo necesita y que está también ahí dolorosa ante la muerte del hijo. Y ahí se ve esa fe inquebrantable, ese sí que le dijo al ángel y que duró hasta el último día de su vida. Y de esa fe nace justamente nuestra fe en ella. De ese amor de María por Cristo surge también el amor de Cristo por María y nuestro amor también por su madre, que es nuestra madre, madre de la Iglesia y madre de cada uno de nosotros. Aquí entonces es donde encontramos el fundamento de todo el desarrollo de la fe mariana de la Iglesia y de por qué tenemos tanto amor a María y por qué tenemos fiestas de María y por qué tenemos advocaciones marianas y todo lo que nosotros y por qué rezamos a María. Acá en estas citas evangélicas que hemos repasado juntos es donde está la base, el fundamento del desarrollo de la fe mariana de la Iglesia y de cada cristiano católico. Bueno, hasta aquí ha llegado la clase. Les he dejado la primera parte de un trabajo práctico sobre María, que lo vamos a continuar en las próximas clases, así que se los dejo para que lo vean. Ahí les he dejado las instrucciones y nos estaremos reencontrando, Dios mediante, el próximo viernes.